Les invito a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. La semana pasada estuvimos viendo la introducción a esta carta, estuvimos viendo los primeros 5 versículos y estuvimos examinando quién era el autor de la carta, estuvimos viendo también quiénes eran los destinatarios de esta carta y finalmente estuvimos examinando de quién es la gloria en todo, y el apóstol Pablo termina hablando que la gloria toda es de Dios. Y hoy vamos a estar examinando y vamos a estar estudiando los versículos del 6 hasta el 10. Si tienen ahí el texto, Gálatas 1, del 6 al 10, le voy a dar lectura y oramos. Dice así las Escrituras. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque en esta mañana tú nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Y sabemos, Señor, que no solamente estamos delante de tu presencia porque tú eres el Dios que está en todo lugar, sino que además te podemos oír. Y te podemos oír, Señor, porque tú no eres un Dios que guarda silencio, tú eres un Dios que habla. Y has hablado a través de tu palabra. Y te damos las gracias porque hoy podemos abrirla, podemos leerla y podemos escucharla expuesta. Y rogamos ahora, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo traiga esta palabra y la impregne en nuestro corazón y que lo moldee, que nos transforme, que nos cambie, que nos lleve más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y que esta palabra del Evangelio de la gracia, Señor, salga y sea oída y sea obedecida por todos aquellos que tú así has dispuesto. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si alguna vez hayas comprado un producto que al principio pensabas que era original y después resultó que no lo era, que era algún tipo de réplica. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado algo similar. De hecho, puedes ir a algunos lugares en donde encuentras puestos en donde todo lo que se venden son algunos tipos de réplicas, cosas que no son originales. ¿Y qué pasa cuando compramos un producto así? Bueno, con el tiempo normalmente deja de funcionar o quizá no funciona tan bien como debería. Puede ser que nos haya salido un poco más barato, puede ser que incluso haya suplido una necesidad que teníamos en ese momento, pero al final, la gran mayoría de las veces no funciona de la misma manera que funcionaría un producto que llamaríamos original. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esta es una experiencia que a todo mundo nos ha pasado. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de una experiencia que no le era para él común. De hecho, estaba maravillado. ¿Maravillado por qué? Porque los Gálatas habían reemplazado el evangelio original, el verdadero evangelio que habían recibido, y lo estaban reemplazando por una réplica. Algo que no era el verdadero evangelio. Ahora, hay una diferencia entre tergiversar el evangelio y algún otro producto. Y es que algún otro producto que a lo mejor nosotros compremos y que no es original, puede que se descomponga, puede que nos haga la vida un poquito difícil, pero tergiversar el evangelio es mortal para el alma. Está en una categoría muy diferente.
Tergiversar, cambiar el evangelio de la gracia por la fe sola tendría resultados mortales en la vida de los Gálatas. Así que Pablo va a defender en estos pasajes y va a comenzar su defensa del evangelio de la gracia que vamos a ver a lo largo de la carta. ¿Y qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Bueno, hoy vamos a aprender en estos 5 versos del 6 al 10 que el verdadero evangelio es de Cristo, es único y agrada a Dios. El verdadero evangelio es de Cristo, es único y agrada a Dios. Vamos a comenzar viendo el primer punto que nos va a ayudar a estudiar estos versículos. Punto número 1. El verdadero evangelio es de Cristo. El verdadero evangelio es de Cristo. Vamos al verso 6. Lo voy a leer de nuevo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La gran mayoría de las cartas del apóstol Pablo, después de la introducción, comienzan dando gracias a Dios por la vida de los creyentes. Muchas veces termina la introducción del apóstol Pablo y dice, gracias doy a Dios por la fe en ustedes, o gracias doy al Padre porque algo está haciendo en ustedes. Pero Gálatas es una excepción a eso y comienza de una manera muy diferente. Y esto inmediatamente nos dice que esta carta no va a ser como las otras cartas del apóstol Pablo. Esta va a ser una carta diferente. Pablo comienza diciendo que está maravillado. Y a lo mejor si solamente leyéramos hasta ahí, pensaríamos, oye, qué bien. Pablo comienza maravillado, pero el problema es cuando seguimos leyendo. Está maravillado por lo rápido que se habían alejado de Cristo y de su evangelio. En el idioma original, la palabra maravillado se usa varias veces en el Nuevo Testamento. Se refiere a estar extraordinariamente impresionado o perturbado por algo. De hecho, esta palabra se usa en Lucas 24:12 cuando Pedro entra a la tumba y no encuentra el cuerpo de Jesús y él está maravillado por eso. Ahí se usa la misma palabra en el idioma original. También esta palabra se usa en Hechos capítulo 2 cuando en el día de Pentecostés desciende el Espíritu Santo sobre los creyentes y empiezan a hablar en diferentes lenguajes y la gente los ve y se maravillan porque están hablando en un lenguaje que no habían aprendido sino por el milagro que hace el Espíritu Santo. Lamentablemente lo que maravilla a Pablo aquí es que los creyentes se habían alejado de Jesús y se habían alejado de su evangelio. Es como si los creyentes habían cambiado de lealtad, habían pasado de lealtad a Jesús a lealtad a estos falsos maestros que se le llaman los judaizantes y de los cuales vamos a hablar un poco el día de hoy. Pablo especifica en este versículo que era Dios el que los había llamado. Y Pablo varias veces habla de cómo él había sido llamado por Dios. Y en otros pasajes de las cartas de Pablo, Pablo habla de cómo los creyentes habían sido llamados por Dios. Y este llamamiento, queridos hermanos, siempre es un llamamiento por gracia. Aquí dice, del que os llamó por la gracia. El llamado de Dios es un llamado inmerecido. Ninguno de nosotros merece el llamado de Dios por nuestra propia virtud. Es totalmente por gracia. Recuerden que la gracia es algo que Dios otorga a quien Él quiere de manera inmerecida. Dios no le debe gracia a nadie. Dios dispensa su gracia de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su amor, de acuerdo a su sabiduría, y lo hace con personas que no lo merecen. En lugar de seguir a Cristo, los Gálatas habían seguido ahora un evangelio diferente. Pablo no está diciendo que hay varios tipos de evangelios verdaderos, por supuesto. Más bien, la palabra diferente aquí se refiere a diferente en clase. O sea, estaba el verdadero evangelio y el apóstol Pablo dice, ustedes se han ido a un evangelio que es diferente totalmente en clase. Es otro tipo de cosa, no es el verdadero evangelio. Y esto me hizo pensar, hermanos, qué fácil
es para nosotros desviarnos del verdadero evangelio e irnos a un evangelio diferente. De hecho, me atrevo a decir que en muchas iglesias que se llaman cristianas se está predicando un evangelio diferente, que no es el evangelio de la gracia, que no es el evangelio que es de la justicia de Dios solo por la fe. Probablemente ustedes conozcan, así como yo, a personas que comenzaron muy bien en el evangelio y empezaron a escuchar otras doctrinas y poco a poco esas doctrinas los fueron alejando, incluso algunos hasta llegar a negar el evangelio que vemos en las Escrituras. Estos otros evangelios los podríamos llamar pseudoevangelios, porque en realidad no son el verdadero evangelio. Y lo más triste es que estos pseudoevangelios son esclavizantes. Por eso el apóstol Pablo va a hablar en Gálatas sobre que el verdadero evangelio es el evangelio de la libertad, no del libertinaje, pero sí de la verdadera libertad. Y cuando una persona se desvía del evangelio de Jesús y se va por otro pseudoevangelio, termina siendo esclavo de ese otro pseudoevangelio o de aquellos que lo proclaman. Pero no son esos evangelios el verdadero evangelio, y de hecho el apóstol Pablo nos lo especifica en el versículo 7. Vamos a leerlo. Dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El teólogo y pastor R.C. Sproul en una ocasión lo escuché decir: el verdadero evangelio es perfecto. No le quites nada, no le agregues nada. Porque el verdadero evangelio es perfecto tal y como está revelado. Sin embargo, hay algunos que han querido agregarle a este evangelio. Y de hecho, en este tiempo, en la iglesia de Galacia se habían introducido algunos que tenían una nueva enseñanza que no era la enseñanza apostólica. No era la enseñanza de los apóstoles y no era la enseñanza del apóstol Pablo. Y los creyentes en Galacia se habían desviado para seguir esta falsa enseñanza. Más adelante vamos a ver un poquito más de que Pablo está hablando de los judaizantes. ¿Quiénes son estas personas? La semana pasada hablé un poquito de los judaizantes. Déjenme les explico quiénes son para que podamos entender mejor este pasaje y los próximos pasajes. Los judaizantes eran personas que se habían, o por lo menos decían haberse convertido a Cristo, pero habían sido fariseos, muchos de ellos, ahorita lo vamos a ver en Hechos. Y entonces ellos dicen: sí puedes ser salvo por Cristo, pero además de Cristo tienes que seguir todavía el Antiguo Testamento. Tienes que todavía circuncidar a tus hijos, tienes que seguir las leyes dietéticas, tienes que también seguir las fiestas judías, y por eso se les llama judaizantes, porque querían judaizar la iglesia. Aunque estas iglesias, Galacia no estaba en Judea, pero ellos querían tomar su experiencia como judíos y judaizar las iglesias que no eran étnicamente judíos. Y el apóstol Pablo había entendido muy bien que el evangelio de Jesucristo era un evangelio para todas las etnias, que era un evangelio que el Señor Jesucristo había dicho: vayan y prediquen el evangelio a todas las etnias, y que no era etnocéntrico, sino múltiple étnico, para muchos, para las naciones, y que desde el Antiguo Testamento Dios ya había prometido eso cuando a Abraham le dijo que en él serían benditas todas las naciones en plural. Y Pablo no tolera este tipo de enseñanza, y lo vamos a ver en el libro de Gálatas, porque él va a ser muy específico. Y Gálatas va a ser una defensa del evangelio solo por la fe, solo por la gracia. De hecho, en este versículo, en el versículo 7, dice que había algunos que los perturbaban. Quisiera invitarles a Hechos capítulo 15, por favor. Vayan conmigo a Hechos capítulo 15. En este pasaje de Hechos 15, vemos el primer concilio de la iglesia cristiana, es el concilio de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué se habían juntado los creyentes en Jerusalén? Eso lo vemos en Hechos 15, versículo 1 y 2. Lo voy a leer.
Primeros 2 versículos. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ajá, aquí vemos un poquito más de pistas de quiénes eran estos judaizantes. De hecho, si se fijan en el versículo 5, dice que ellos se habían convertido de la secta de los fariseos. O sea, los fariseos siguen dando problemas. Los vemos dando muchos problemas en los evangelios y en el libro de Hechos. Siguen dando problemas porque, obviamente no todos, pero por lo menos un buen número de ellos, que habían sido fariseos y ahora se consideraban cristianos, decían, podemos agregar el cristianismo, pero no vamos a dejar todas nuestras costumbres. No solamente no las vamos a dejar, las vamos a imponer. Las vamos a imponer sobre las iglesias. Sean gentiles, no importa, les vamos a imponer la ley del Antiguo Testamento, aunque estamos bajo el Nuevo. No habían logrado entender por completo el Evangelio de la Gracia y esta enseñanza provocó mucha discusión, dice en el versículo 7, pero finalmente triunfa la verdad del Evangelio de Jesús, el Evangelio de la fe, el Evangelio de la Gracia, y se envía una carta en la cual es una defensa, esta carta, una defensa del Evangelio. Y fíjense lo que dice el versículo 24 de Hechos 15. Hechos 15, 24. Esto es la carta que se envía a las iglesias. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Y quiero enfatizar eso porque ahorita dije que los judaizantes estaban enseñando algo que no era apostólico. Y aquí vemos que los mismos apóstoles están diciendo, nosotros no dimos esta orden. Dice, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. La palabra perturbando aquí es una palabra en el original que es sinónimo de la que vimos allá en Gálatas. Perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, y continúa. Muy bien. Entonces, regresemos a Gálatas capítulo 1. Hermanos, agregar al evangelio es perturbar a los hermanos y es pervertir el evangelio. Pervertir quiere decir alterar o transformar, es cambiarlo en algo que no era. Me acuerdo en una ocasión haber escuchado una predicación de un hermano que se llama Tim Kesey, y él en aquel tiempo, no sé si todavía, él estaba a cargo de una agencia misionera que mandaba misioneros a lugares de frontera. Quizá algunos de ustedes hayan visto los videos del hermano Tim Kesey, se llaman los videos de Dispatches from the Front, y son sobre las misiones frontera. Bueno, una ocasión lo escuché predicar y estaba hablando sobre el evangelio, y para dar una ilustración levantó un pequeño tubo como de PVC y dijo, imagínense que esto es el evangelio, que es como una estafeta. Entonces nosotros tenemos que pasar esta estafeta a la próxima generación. Dice, pero imagínense que yo le agrego al evangelio, y sacó otra pieza y se la agregó, y se la doy al que sigue, y el que sigue la toma y le agrega otra cosa y se la da al que sigue, y entonces empezó a poner, y al final pues era una cosa así que no era lo del principio. Dice, y el punto era este: si le agregamos al evangelio, estamos poniendo en riesgo no solamente nuestra vida, sino también la vida de los demás, porque esto se va propagando y esta falsa enseñanza se va haciendo cada vez peor y peor y peor, y lo vemos en el día de hoy, en donde hay falsa enseñanza por todos lados. Pero fíjense la última frase del versículo 7. Dice, quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio proviene y le pertenece a Jesús. No tenemos derecho de quitarle o de agregarle. Es el evangelio divino, es el evangelio planeado por Dios. Es el evangelio de Cristo. Y lo que nosotros tenemos como encomienda de parte de Dios, sea ministros de la palabra y cada uno de los hermanos, nuestra encomienda es creer en el verdadero evangelio
y transmitir a otros el evangelio sin adulterar. Nunca he sido yo muy bueno para los deportes, pero cuando estábamos chicos jugábamos fútbol en la primaria y en la secundaria y a veces hacíamos diferentes retas y en otras ocasiones recuerdo que nos dividíamos por 2 equipos y para hacerlo muy sencillo nos dividíamos por a qué equipo le íbamos de la ciudad. Ya saben que aquí en Monterrey prácticamente si aquí creciste y naciste solamente hay 2 opciones. Entonces los que le iban a un equipo se iban para un lado y los que se iban al otro equipo se iban para el otro y entonces jugábamos unos contra otros. Pero siempre había algún compañero que no le importaba mucho y lo que le importaba más era ganar. Entonces veía de dónde estaban los mejores jugadores y entonces a lo mejor un día se iba del lado de un equipo y en otro día o en otro mes o tiempo después que veía que del otro lado había mejores jugadores, se iba al otro. Y entonces usábamos una frase que ustedes han escuchado, es una palabra, chaquetero. Decían, esa persona es chaquetero. ¿Saben de dónde viene la palabra chaquetero? Hay varias teorías de la etimología de la palabra, pero la más popular es que la palabra chaquetero se remonta a hace 500 años, cuando la Reforma Protestante empieza a tener un auge en Alemania. Entonces en Alemania estaba Martín Lutero y había algunos que estaban de acuerdo con la reforma, que le decían la reforma luterana en aquel tiempo, y otros que estaban en desacuerdo. Entonces, como el país de Alemania se estaba dividiendo, los que estaban a favor de la reforma y los que estaban en contra, muchas personas se ponían una chaqueta de un color específico. Y si tú estabas a favor de la reforma, te ponías un color, y si estabas en contra, y estabas más bien a favor del catolicismo, te ponías una chaqueta de un color distinto. Pero había algunos que no les importaba y que ellos a veces tenían que viajar por diferentes partes de Alemania y lo que hacían era que se compraban o hacían una chaqueta que por un lado era de un color y por el otro lado era de otro color. Y dependiendo de dónde estaban, se cambiaban la chaqueta. Y se la cambiaban y entonces si iban por un lado que era católico romano se ponían como si fueran católicos romanos y cuando pasaban a un lugar en donde era más protestante se ponían el color protestante y entonces empezó a usar la palabra de una persona que era chaquetera porque se cambiaba la chaqueta dependiendo del lugar en donde estaba. Los Gálatas habían comenzado bien, pero habían cambiado, por así decirlo, el verdadero color del evangelio, la realidad del evangelio, y se habían ido a otro lado, al de la esclavitud. Habían comenzado bien, pero se habían cambiado la chaqueta, por así decirlo, y se habían puesto ahora la de la esclavitud. Habían cambiado el evangelio. Y hermanos, nosotros también si nos descuidamos podemos desviarnos del verdadero evangelio. Recordemos, no es nuestro evangelio, es el evangelio de Cristo. Ahora esto nos lleva a un segundo punto que vamos a ver. Punto número 2, el verdadero evangelio es único. El verdadero evangelio es único. Vamos a ver el versículo 8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, Pablo está tan seguro que el evangelio que predica es el verdadero evangelio, que se incluye en la primera frase, mas si aún nosotros. De hecho, en el capítulo 2 de Gálatas, en los versículos 11 al 21, no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. En el capítulo 2 del 11 al 21, Pablo reprende al mismísimo apóstol Pedro, no porque había cambiado el evangelio en sí, sino porque se había comportado de una manera que parecía darle la razón a los judaizantes. Y ni siquiera eso era tolerable para el apóstol Pablo. Y tiene que reprender a Pedro. Y recuerden que Pedro era una de las columnas en el mismo capítulo 1 y el capítulo 2 se menciona por el mismo apóstol Pablo que Pedro era una de las columnas. Pero dice, tuve que reprenderlo porque era digno de reprensión
porque empezó, dice el versículo 11 del capítulo 2, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era digno, porque era de condenar, porque se había comportado de una manera que no era digna del evangelio. Entonces Pablo dice, si uno de nosotros viene con otro evangelio, sea anatema, pero va un paso más allá, o un ángel del cielo. El evangelio es tan seguro que ni un ángel podría cambiarlo. Además, que no se nos olvide que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, dice en 2 Corintios 11:14. En septiembre 21 de 1823, José Smith dijo haber sido visitado por el ángel Moroni. Y el ángel Moroni, de acuerdo a José Smith, le ayudó a encontrar unas tablas de oro, y de esas tablas de oro proviene lo que se le llama el Libro del Mormón. Ahora, si tú compras en una librería el Libro del Mormón, vas a ver que dice el Libro del Mormón y después tiene un subtítulo. Y el subtítulo dice así: Otro testamento de Jesucristo. Y en la introducción del Libro del Mormón, eso es lo que dice José Smith. Declaré a los hermanos que el Libro del Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la piedra clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro. ¿Y nosotros qué respondemos a eso? Respondemos con Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora, esto no pasa solamente en religiones como la que acabo de mencionar. Incluso dentro del llamado cristianismo he escuchado muchas veces de personas que dicen haber tenido algún tipo de revelación, y que esa revelación va en contra de las Escrituras o pretende agregar a las Escrituras, y de alguna manera nos dice que lo que Dios nos ha dejado no es suficiente y que hay algo extra que se necesita. Y algunas de esas personas engañan a otros diciendo: mira, yo sé que tienes tu Biblia, pero a mí Dios me dijo algo que a ti no te ha dicho en tu Biblia. Y si me sigues a mí, vas a acercarte más a Dios. Pues respondemos con Gálatas. Y si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio del que fue anunciado, sea anatema. La palabra anatema es una palabra fuerte, quiere decir maldito, quiere decir maldición, y se usa en la Biblia varias veces. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se usa la palabra anatema para referirse a ciudades que eran anatema, en Josué y en Isaías. Muchos de nosotros recordamos la historia de Acán, que tomó unas cosas para sí que Dios había declarado anatema, y por culpa de él no solamente murieron algunos del pueblo de Israel, sino que terminó muriendo él y su familia por haber tomado del anatema. Pablo en Romanos capítulo 9 dice que él desearía ser maldito, anatema, con tal de que sus hermanos, los judíos, vinieran a los pies de Jesucristo. Así que Pablo sabe muy bien lo que quiere decir la palabra, y sabe muy bien el trasfondo de la palabra, y sabe lo que implica esta palabra. Pero está tan seguro del evangelio, porque lo recibió de Cristo y fue confirmado por los apóstoles, que pronuncia maldición sobre aquellos que se habían atrevido a anunciar un evangelio diferente. Vemos el versículo 9, vamos a leerlo. Dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo repite en este versículo lo que dijo, porque es muy importante. Ahora, puede ser que aquí se refiera a una ocasión anterior a la carta en la cual ya les había advertido de esto, o quizás simplemente está diciendo: se los acabo de decir y se los vuelvo a repetir. Pero en este versículo 9, Pablo les recuerda que este es el evangelio que ellos ya habían recibido. Los Gálatas lo habían recibido bien y se habían dado cuenta que este era el verdadero evangelio.
Pablo les va a recordar esto después. En los siguientes capítulos, Pablo les va a decir, ustedes saben que este es el verdadero evangelio. Y de hecho, uno de los argumentos que da Pablo, les voy a dar un anticipo del capítulo 3. Vayan por favor a Gálatas capítulo 3, versículo 5. En el capítulo 3, Pablo les recuerda que ellos habían recibido el Espíritu Santo cuando recibieron el verdadero evangelio. No el otro evangelio, el evangelio de la ley, sino el de la gracia. Y en Gálatas 3:5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, que es el falso evangelio, o por el oír con fe, que es el verdadero evangelio? Entonces Pablo está diciendo, hermanos, ¿cómo pueden haberse desviado si cuando ustedes recibieron el evangelio, el Espíritu Santo se manifestó de una manera que no había duda que este era el verdadero evangelio? Fíjense, hermanos, qué tan sutil y qué tan poderosa es la falsa enseñanza que aún ellos, teniendo la evidencia tangible del Espíritu Santo haciendo maravillas entre ellos, aún así se habían desviado a otro evangelio. Ahora que estamos en este tiempo de confinamiento, muchos hemos tenido juntas virtuales, incluso los miércoles que nos vemos de manera virtual. Y hace poquito una persona me preguntó por un cuadro que yo tengo en la pared de atrás. Es un cuadro de color amarillo con unas flores. Y me dijo esa persona que le había gustado mucho el cuadro, que cuál era la historia. Fíjense que ese cuadro es una pieza única que hizo una de mis hermanas. Y me refiero a pieza única porque a veces los artistas cuando pintan una pieza hacen o réplicas de diferentes tipos, ¿verdad? O hacen varios cuadros similares, pero en este caso, esta es una pieza única. Eso quiere decir que no hay otra en el mundo como esta pieza. No hay otra igual, es única. Y muchos de nosotros puede ser que tengamos en nuestros hogares alguna pieza que sea única por X o Y razón, o que se haya hecho única por lo que significa, y nosotros le damos mucho valor a eso. Y eso es con las cosas terrenales, hermanos. Pero el evangelio es único y es el evangelio de Dios. Es el evangelio de Cristo. No hay otro que se le parezca. No hay réplicas de este evangelio. Es único. No hay otro igual. Querido hermano, querida hermana, si tú has recibido el verdadero evangelio, persevera en él. Porque la falsa enseñanza es muy sutil y puede desviar tu corazón. Y puedes empezar a escuchar cosas que más bien son comezón en el oído. Y de hecho esta semana que estaba leyendo el sermón de Gálatas de uno de los reformadores decía, hay personas que comienzan muy bien y se aburren de las escrituras porque no están profundizando y se van con cualquier nueva novedad, para ser un poco redundante, pero así pasa muchas veces. Y querido amigo, si tú estás escuchando este sermón y nunca has creído en el evangelio de Jesús, el evangelio por la fe sola, no por tus obras, sino por la obra de Jesucristo, escucha y atiende al llamado de Dios a tu vida y arrepiéntete de tus pecados y ven a Jesucristo en fe. Hemos visto dos cosas. Vimos primero el evangelio que es de Cristo, después vimos que el evangelio es único y ahora vamos a ver un tercer punto. Punto número 3. El verdadero evangelio agrada a Dios. El verdadero evangelio agrada a Dios. Versículo 10. Estamos en Gálatas capítulo 1. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo hace dos preguntas en este verso. Primeramente, pregunta si buscaba el favor de los hombres o el de Dios. Para Pablo, esta no era una competencia. No estaba él en competencia con los judaizantes. No se trataba de ver quién tenía más convertidos. Para Pablo esta era una cuestión de la verdad del evangelio. Desviarse era mortal para las almas y Pablo
está pensando en que esto se trata de algo que es verdad o mentira. Lo que Pablo quería era agradar a Dios. Lo que Pablo quería era cumplir con el propósito de su llamado. Les invito a 2 Corintios capítulo 5, por favor. Está ahí cerca de donde estamos en Gálatas. 2 Corintios capítulo 5. Voy a leer 2 versos. Primero el verso 9, 2 Corintios 5, 9. Miren lo que dice ahí. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Dios. Pablo quería agradar a Dios. Versículo 11, mismo capítulo, 2 Corintios 5, 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Dice, estamos buscando agradar a Dios. Y puesto que tenemos el temor del Señor, persuadimos a las personas por nuestro temor a Dios. No para ganar adeptos, no para hacer una nueva religión. Es el temor a Dios. No solamente eso, dice, Dios es testigo. A Dios le es manifiesto lo que somos. Regresemos a Gálatas, por favor. Gálatas 1:10. Pablo hace una segunda pregunta que está relacionada con la primera. ¿Trato de agradar a los hombres? Dice el apóstol Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? De nuevo, puede ser que, y muy probablemente, algunos de los judaizantes estaban acusando a Pablo de que él no buscaba agradar a Dios, sino que estaba tratando de agradar a hombres. Pero Pablo tenía muy en claro quién era su Señor. Era Dios. De hecho, a los tesalonicenses Pablo les habla dándoles gracias por haber recibido el verdadero evangelio. Ahora les voy a invitar a 1 de Tesalonicenses capítulo 2, por favor. Quiero mostrarles algo ahí. 1 de Tesalonicenses capítulo 2. Voy a leer también 2 versos. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Dice así el apóstol: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Versículo 13, mismo capítulo, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, fíjense lo que dice, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Regresemos a Gálatas capítulo 1. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo no busco agradar a hombres, yo busco agradar a Dios. Y entonces el apóstol Pablo nos da aquí cuál es la razón por la cual él no está buscando agradar a ningún ser humano. Él dice, soy siervo de Cristo. La palabra siervo en el original, que es la palabra doulos, se refiere a un esclavo. Pablo sabía bien que él había sido transferido por medio del evangelio de la esclavitud del pecado para ser ahora siervo de un nuevo amo, Dios. Había sido transferido de la esclavitud del pecado ahora a ser siervo en el reino de Dios, del Rey eterno. Ahora, para muchos esta declaración hoy sería escandalosa y en el tiempo de Pablo probablemente también. Muchos quizá en el tiempo del apóstol Pablo le dirían, Pablo, tú no eres un esclavo, tú eres libre, tú eres un ciudadano romano, ¿cómo puedes estar diciendo esto? Y el día de hoy mucha gente dice igual, somos libres, sin saber que están bajo la esclavitud del pecado, de falsas filosofías, de ideologías. Pero Jesucristo lo dijo de manera perfecta en Juan capítulo 8, versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa es la hermosa ironía del Evangelio. Ser siervo de Dios es ser verdaderamente libre. Queridos hermanos y amigos, todos nosotros somos siervos de algo o alguien. ¿A quién sirves tú?
Pues hace 500 años el reformador Juan Calvino predicó el libro de Gálatas verso por verso. Y he estado leyendo algunos de estos sermones y comentarios. Y quería compartirles algo que dijo el reformador hace 500 años sobre este pasaje que acabamos de leer. Y me fue de bendición. Dijo esto: sería mejor que todo el mundo pereciera y se consumiera que este evangelio se pervirtiera. No es correcto que ninguna criatura viviente cambie alguna cosa del evangelio, pues Dios lo habló por la boca de su único Hijo. Sermón de Gálatas capítulo 1. Hermanos, el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio de la fe sin obras, debemos creerlo, debemos defenderlo y debemos de proclamarlo. ¿Por qué? Porque es el evangelio de Cristo, porque es un evangelio único, no hay otro, y porque este es el evangelio que agrada a Dios. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro y damos gracias al Dios omnipotente por habernos dejado su evangelio?